Ante su fallecimiento, un secreto aterrador sale a la luz. Nadie ha capturado la imaginación pública como Teresa, conocida por muchos como una de las mayores defensoras de la paz. Sin embargo, el grito del inocente niño no nato fue una de sus mayores preocupaciones. Madre Teresa, símbolo de compasión, amor y misericordia, dejó una huella imborrable en la historia, con un legado que perdurará por generaciones. No obstante, detrás de sus desinteresados actos de servicio, un oscuro secreto atormentaba su alma. Sin lugar a dudas, fue la persona más sacrificada que he conocido. Creo firmemente que no existe ser humano que no crea en Dios. El mundo la veneró como una santa en vida, aunque susurros de una oscuridad oculta la perseguían a cada paso. Antes de morir, reveló algo aterrador que sacudió los cimientos de su legado. ¿Qué podría ser esta revelación? ¿Un pasado turbio? ¿Un pecado oculto? ¿O una verdad demasiado poderosa para ignorar? Acompáñanos mientras desentrañamos las revelaciones de la Madre Teresa. Número 1. Madre Teresa, también conocida como Santa Teresa de Calcuta, desde año 2016, posee una imagen pública compleja y multifacética. Ha recibido una amplia admiración por su trabajo caritativo desinteresado, lo que le valió el prestigioso Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en combatir la pobreza y la angustia, consideradas amenazas a la paz. A lo largo de su vida, fue celebrada y reconocida con numerosos premios y títulos honoríficos, consistentemente clasificada entre las personas más admiradas del mundo. Muchos católicos la tienen en alta estima, considerándola una santa y buscando su intercesión. Sin embargo, junto con el elogio, Madre Teresa también ha enfrentado críticas significativas. Algunos han expresado preocupaciones sobre la calidad de la atención médica proporcionada por su organización. Ha habido sugerencias de que ciertos bautismos en lechos de muerte fueron conversiones forzadas, y se le ha acusado de tener conexiones con el colonialismo, el racismo y figuras públicas cuestionables. A pesar de las críticas, ella nunca dijo una palabra al respecto. Pero antes de su muerte, rompió su silencio y reveló un secreto aterrador. Número 2. El viaje de la Madre Teresa a la India comenzó con su nacimiento bajo el nombre de Anyeze Gongshe Bohaksiu, conocida como Madre Teresa, el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces parte del Imperio Otomano. Fue bautizada el día siguiente a su nacimiento en Skopje y más tarde consideró el 27 de agosto como su verdadero cumpleaños. Madre Teresa era la hija menor de Dranafil Bernay y Nicole Boyaksiu. Su padre, quien estaba involucrado en la política de la comunidad albanesa, falleció en 1919 cuando ella tenía 8 años. En sus primeros años, desarrolló una profunda fascinación por las cautivadoras historias de misioneros y su servicio desinteresado en Bengala. A la tierna edad de 12 años, ya había decidido dedicarse a la vida religiosa, una determinación que solo se fortaleció el 15 de agosto de 1928, mientras oraba en el sagrado santuario de la Virgen Negra de Letnice, un lugar que frecuentaba en sus peregrinaciones. A la edad de 18 años, en 1928, se despidió de su hogar y emprendió un viaje para unirse a las Hermanas de Loreto, en el monasterio de Loreto, en Rathfarnham, Irlanda. Su propósito era aprender inglés, ya que era el idioma de instrucción para las Hermanas de Loreto en la India, donde aspiraba a convertirse en misionera. Lamentablemente, nunca volvió a ver a su madre ni a su hermana, ya que su familia residía en Skopje hasta 1934 antes de mudarse a Tirana. En 1929, finalmente llegó a la India y comenzó su noviciado en la serena ciudad de Darjeeling, enclavada entre las majestuosas montañas bajas del Himalaya. Fue aquí donde se sumergió en el aprendizaje del bengalí y también comenzó a enseñar en la escuela Santa Teresa, situada cerca de su convento. El 24 de mayo de 1931, abrazó con alegría sus primeros votos religiosos. Inspirada por la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux, eligió adoptar el nombre de Teresa. Sin embargo, dado que otra monja en el convento ya había elegido ese nombre, decidió honrarlo utilizando su ortografía en español. Número 3. La llamada misionera de la Madre Teresa se concretó cuando hizo sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937, mientras trabajaba como profesora en la escuela del convento de Loreto en Naantali, al este de Calcuta.
Adoptando el título de madre siguiendo la tradición de Loreto, dedicó casi 2 décadas a la escuela y fue nombrada directora en 1944. A pesar de disfrutar la enseñanza, la Madre Teresa se sintió cada vez más inquieta por la pobreza en Calcuta. Lo que la perturbaba era que no se sentía en paz a pesar de ser misionera. La hambruna de Bengala en 1943 y la violencia durante el Día de la Acción Directa en agosto de 1946 alimentaron aún más su deseo de ayudar a los necesitados. Durante un viaje en tren a Darjeeling en 1946, la Madre Teresa sintió un fuerte llamado interior para servir a los pobres de la India por Jesús. Buscó y obtuvo permiso para dejar la escuela y en 1950 estableció las Misioneras de la Caridad, adoptando un sari blanco con 2 bordes azules como el atuendo de la orden. El 10 de septiembre de 1946, Teresa tuvo una experiencia profunda a la que más tarde se referiría como la llamada dentro de la llamada. Durante su retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling, se sintió impulsada a dejar el convento y asistir a los pobres viviendo entre ellos. Esta llamada fue vista como una orden divina, una que no podía ignorar sin traicionar su fe. Joseph Langford, fundador de los Padres Misioneros de la Caridad, notó que, aunque desconocido para muchos, la hermana Teresa se había transformado en la Madre Teresa. En 1948, emprendió su labor misionera con los empobrecidos, abandonando su atuendo tradicional de Loreto por un simple sari de algodón blanco adornado con un borde azul. La Madre Teresa adoptó la ciudadanía india y realizó un entrenamiento médico básico en el Hospital Holy Family, en Patna, antes de aventurarse en los barrios marginales. Antes de dedicarse por completo a los desamparados y hambrientos, estableció una escuela en Moti Hill, Calcuta. Al inicio de 1949, la Madre Teresa fue acompañada por un grupo de jóvenes mujeres que sentaron las bases para una nueva comunidad religiosa destinada a ayudar a los más pobres entre los pobres. Sus esfuerzos rápidamente capturaron la atención de las autoridades indias, incluyendo al primer ministro. El 7 de octubre de 1950, la Madre Teresa obtuvo la aprobación del Vaticano para la congregación diocesana, que más tarde evolucionaría en las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, esta congregación brindaría cuidado a los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, todas aquellas personas que se sienten no deseadas, no amadas y descuidadas por toda la sociedad, personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son rechazadas por todos. La compasión de la Madre Teresa no terminó ahí. Número 4. En 1952, Madre Teresa inauguró su primer hospicio con la ayuda de los funcionarios de Calcuta, transformando un templo hindú abandonado en el hogar para los moribundos Kaligat, que se puso a disposición de las personas empobrecidas de forma gratuita. El hospicio fue posteriormente renombrado como Kaligat, el hogar del corazón puro. Aquellos admitidos en la instalación recibieron atención médica y se les permitió fallecer con dignidad, siguiendo sus respectivas creencias religiosas. A los musulmanes se les proporcionó el Corán, a los hindúes se les dio agua del Ganges y a los católicos se les administró el sacramento de la extrema unción. Madre Teresa describió esto como una muerte hermosa, donde individuos que habían vivido en la indigencia podían dejar este mundo con amor y compasión. Además, estableció un hospicio específicamente para personas con lepra, al que llamó Shantinagar, Ciudad de la Paz. Las Misioneras de la Caridad, la organización fundada por Madre Teresa, estableció clínicas de atención a la lepra en todo Calcuta, ofreciendo tratamiento médico, vendajes y alimentos a los afectados. A medida que el número de niños sin hogar crecía, las Misioneras de la Caridad también comenzaron a acogerlos. En 1955, Madre Teresa abrió Nirmala Shishu Bhavan, el hogar de los niños del Corazón Inmaculado, como un refugio para huérfanos y jóvenes sin hogar. La congregación experimentó un aumento en reclutas y donaciones, lo que llevó al establecimiento de hospicios, orfanatos y leproserías en toda la India para los años 60. Luego, Madre Teresa extendió el alcance de la congregación internacionalmente, inaugurando una casa en Venezuela en 1965 con 5 miembros.
Posteriormente, se establecieron casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria en 1968. A lo largo de los años 70, la congregación inició casas y fundaciones en Estados Unidos y numerosos países de Asia, África y Europa. Esto no es todo. Los Hermanos de las Misioneras de la Caridad se establecieron en 1963, seguidos por una rama contemplativa de las Hermanas en 1976. Católicos laicos y no católicos fueron acogidos en los colaboradores de la Madre Teresa, los colaboradores enfermos y sufrientes, y los misioneros laicos de la caridad. En respuesta a las solicitudes de varios sacerdotes, Madre Teresa fundó el movimiento Corpus Christi para sacerdotes en 1981 y junto con Joseph Langford estableció los Padres Misioneros de la Caridad en 1984 para unir los objetivos vocacionales de las misioneras de la caridad con los recursos del sacerdocio. Para 1997, la Congregación de Calcuta, que inicialmente estaba compuesta por 13 miembros, se había expandido a más de 4.000 hermanas que supervisaban orfanatos, hospicios para enfermos de SIDA y centros de caridad a nivel global, atendiendo a refugiados, ciegos, discapacitados, ancianos, alcohólicos, empobrecidos, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. Para el año 2007, las misioneras de la caridad incluían aproximadamente 450 hermanos y 5.000 hermanas a nivel mundial, operando 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. Número 5. Caridad sin fronteras. Madre Teresa expresó su identidad de diversas maneras, afirmando que era albanesa por sangre, india por ciudadanía y monja católica por fe. Aunque trabajó principalmente en India, ocasionalmente viajó fuera del país por motivos humanitarios. En 1971 visitó Belfast durante una época problemática con 4 de sus hermanas. Se dice que enfrentó presión de clérigos de alto rango que creían que el enfoque del trabajo misionero debía dirigirse a otros lugares. A pesar de la bienvenida y el apoyo local que recibieron, Madre Teresa y sus hermanas abandonaron abruptamente la ciudad en 1973. ¿Había algún secreto detrás de su partida? ¿O vio Madre Teresa algo que la hizo preferir irse antes que quedarse? Pronto lo descubriremos. En 1991, Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a las víctimas del terremoto en Armenia, y realizó su primer regreso a Albania, donde inauguró un hogar de los Hermanos Misioneros de la Caridad en Tirana. Para 1996, los Misioneros de la Caridad operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas en los Misioneros de la Caridad había crecido de 12 a miles, sirviendo a los más pobres entre los pobres, en 450 centros en todo el mundo. El primer hogar de los Misioneros de la Caridad en Estados Unidos se estableció en el área de South Bronx, en la ciudad de Nueva York. Y para 1984, la congregación tenía 19 establecimientos en todo el país. Número 6. En la búsqueda de consuelo y su conexión con Jesucristo, su santo rostro y su corazón, Madre Teresa rezaba y contemplaba en silencio. Sin embargo, en privado, luchó con dudas y tuvo dificultades con sus creencias religiosas durante casi 5 décadas, hasta el final de su vida. Expresó abiertamente una profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y la angustia causada por su falta de fe. ¿Significa esto que Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Otro secreto está por revelarse. Esta experiencia de sequedad espiritual, caracterizada por una noche de vacío, no fue única para Madre Teresa, ya que otros santos, incluyendo a Teresa de Lisieux, tuvieron encuentros similares. James Langford afirma que estas dudas eran comunes y no impedirían su canonización. Después de una década de dudas, Madre Teresa experimentó brevemente una fe renovada tras la muerte del Papa Pío XII, en 1958. Durante una misa de Requiem donde rezó por él, se sintió aliviada del largo vacío de su sufrimiento. Sin embargo, este respiro fue de corta duración, ya que su sequedad espiritual regresó 5 semanas después. A lo largo de 66 años, Madre Teresa escribió numerosas cartas a sus confesores y superiores, notablemente dirigidas al arzobispo de Calcuta y al sacerdote jesuita Celeste Van Exem, su asesor espiritual desde la fundación de las Misioneras de la Caridad.
Ella solicitó específicamente la destrucción de estas cartas, temiendo que desviaran la atención hacia ella en lugar de hacia Jesús. Sin embargo, todas estas cartas se pueden encontrar en el libro Madre Teresa, Ven y sé mi luz. En estas cartas, Madre Teresa le dice a su amigo Michael van der Piet que Jesús lo ama mucho, pero que para ella se siente abrumada por el silencio y el vacío. Busca, pero no puede ver. Escucha, pero no puede oír. Ora, pero no salen palabras. Número 7. Madre Teresa pidió a Michael que orara por ella para que pudiera entregarse completamente a Jesús. En su primera encíclica, el Papa Benedicto XVI mencionó a Madre Teresa 3 veces, utilizando su vida como ejemplo para demostrar que rezar a Dios no nos impide ayudar a los demás. De hecho, es la fuente de nuestro amor y servicio. Madre Teresa misma dijo que la oración y la lectura de libros espirituales nos ayudan a crecer en nuestra capacidad de orar. Aunque la orden de Madre Teresa no formaba parte de las órdenes franciscanas, ella admiraba a Francisco de Asís. Su espiritualidad tuvo un gran impacto en ella, y las Hermanas de la Caridad recitan la oración de San Francisco cada mañana durante la misa como un gesto de gratitud después de la comunión. Su compromiso con el ministerio y sus votos compartían muchas similitudes con San Francisco, quien otorgó gran importancia a la pobreza, la castidad, la obediencia y la entrega a Cristo, y dedicó una parte significativa de su vida a servir a los empobrecidos, especialmente a aquellos afectados por la lepra. Esto es solo el comienzo de los premios y reconocimientos que recibió. Madre Teresa obtuvo un pasaporte diplomático por parte del gobierno indio y fue honrada con el Padma Shri en 1962 y el premio Jawaharlal Nehru por el entendimiento internacional en 1969. Además, le fueron otorgados varios otros prestigiosos reconocimientos indios, incluyendo el Bharat Ratna, el premio civil más alto de India, en 1980, el Rajiv Gandhi Sadbhavana en 1993 y el galardón artístico Dayawati Modi en 1995. Navin Chawla escribió su biografía oficial, que se publicó en 1992. Curiosamente, en Calcuta es venerada como una deidad por ciertos hindúes. En honor a su 100º aniversario de nacimiento, el gobierno indio lanzó una moneda especial de 5 rupias el 28 de agosto de 2010, una cantidad significativa que representaba los fondos que Madre Teresa tenía cuando llegó por primera vez a India. La presidenta Pratibha Patil reconoció el impacto de Madre Teresa, declarando que ella y las misioneras de la caridad, vestidas con saris blancos con bordes azules, se convirtieron en un faro de esperanza para varios grupos marginados como los ancianos desamparados, desempleados, enfermos terminales y aquellos abandonados por sus familias. Los esfuerzos de Madre Teresa fueron reconocidos internacionalmente cuando recibió el premio Ramón Magsaysay por la paz y el entendimiento internacional en 1962. La citación del premio elogió su dedicación compasiva a las personas empobrecidas de una tierra extranjera, lo que llevó a la creación de una nueva congregación. Para principios de los años 70, Madre Teresa se había convertido en una figura renombrada a nivel mundial. Su ascenso a la fama comenzó con el lanzamiento del documental de la BBC de Malcolm Muggeridge en 1969, titulado Algo hermoso para Dios, que fue seguido por la publicación de un libro con el mismo nombre en 1971. Muggeridge, por su parte, estaba en un viaje espiritual personal durante este tiempo. Mientras filmaban el documental, el equipo enfrentó desafíos debido a las malas condiciones de iluminación, especialmente en el hogar para moribundos. Número 8. ¿Qué sucedió después? Inicialmente, creían que el material capturado bajo tales circunstancias sería inutilizable. Sin embargo, para su sorpresa, cuando se revisó el material en Inglaterra, se encontró que estaba excepcionalmente bien iluminado. Muggeridge atribuyó esto a una luz divina milagrosa de Teresa, mientras que otros miembros del equipo lo atribuyeron a una nueva y muy sensible película de Kodak. Más tarde, Muggeridge se convirtió al catolicismo, profundizando aún más su conexión con Madre Teresa. Durante este periodo, Madre Teresa ganó reconocimiento y admiración de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el inaugural Premio de la Paz Juan XXIII,
reconociendo su dedicación al servicio de los pobres, su encarnación de la caridad cristiana y sus esfuerzos hacia la promoción de la paz. En 1976 también fue honrada con el premio Pacem in Terris. Tras su fallecimiento, el proceso de canonización de Madre Teresa progresó rápidamente. No solo recibió elogios de instituciones religiosas, sino que también fue honrada por gobiernos y organizaciones civiles. En 1982 fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia por su servicio excepcional a la comunidad australiana y a la humanidad en general. El Reino Unido y los Estados Unidos le otorgaron numerosos premios, culminando en la prestigiosa Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996 se le otorgó la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Además, su tierra natal, Albania, le presentó el Honor de Oro de la Nación en 1994. Sin embargo, su aceptación de este premio, así como la Legión de Honor haitiana, provocó controversia. Madre Teresa enfrentó críticas por su apoyo percibido a figuras como los Duvalier y empresarios corruptos como Charles Keating y Robert Maxwell. De hecho, incluso escribió una carta al juez que supervisaba el juicio de Keating pidiendo clemencia. Eso no es todo. Madre Teresa fue honrada con títulos honoríficos de universidades en India y Occidente. También recibió el Premio Balzán en 1978 por sus esfuerzos en promover la humanidad, la paz y la hermandad entre las personas, así como el Premio Internacional Albert Schweitzer en 1975. Durante su visita a la Universidad de Scranton, en el noreste de Pensilvania, en abril de 1976, se le otorgó la medalla La Estorta por el servicio humano por el presidente de la universidad, William Hope Byron. Madre Teresa animó a la audiencia de 4.500 personas a conectarse con los pobres en sus propios hogares y comunidades locales, ya sea proporcionando alimentos o difundiendo alegría y amor. Madre Teresa expresó que las personas empobrecidas pueden ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, ya que representan a Cristo en forma de sufrimiento. En agosto de 1987, se le otorgó un doctorado honorario y se dirigió a una reunión de más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton, enfatizando la importancia de realizar pequeños actos con inmenso amor al servir a los más pobres entre los pobres. A lo largo de su vida, Madre Teresa fue clasificada consistentemente entre las 10 mujeres más admiradas en la encuesta anual de Gallup de las personas más admiradas, ocupando la primera posición varias veces durante los años 80 y 90. En 1999 fue reconocida como la persona más ampliamente admirada del siglo XX, según la lista de Gallup, superando a todos los demás contendientes por un margen significativo. Su popularidad se extendió a través de varios grupos demográficos, excepto entre los muy jóvenes, pero como dicen, la fama viene con sus enemigos. Incluso la amorosa Madre Teresa no fue una excepción. Número 9. Madre Teresa enfrenta críticas. Las perspectivas indias sobre Madre Teresa no son uniformemente positivas. Arup Chatterjee, un médico nacido y criado en Calcuta, que fue activista en los barrios marginales de la ciudad durante los años 80, antes de mudarse al Reino Unido, afirmó que nunca vio a ninguna monja de las misioneras de la caridad en esos barrios. Su extensa investigación, que incluyó más de 100 entrevistas con voluntarios, monjas y otros familiarizados con la organización, fue detallada en un libro publicado en 2003, en el que criticó a Madre Teresa. Chatterjee la acusó de promover un culto al sufrimiento, presentar una imagen distorsionada y negativa de Calcuta, exagerar los logros de su misión y malversar fondos y privilegios. Señaló que algunos problemas de higiene, como la reutilización de agujas, mostraron mejoras después del fallecimiento de Madre Teresa en 1997. Durante su mandato como alcalde de Calcuta de 2005 a 2010, Vikas Ranjan Bhattacharya expresó su creencia de que Madre Teresa no había tenido un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad. Criticó que supuestamente glorificaba la enfermedad en lugar de proporcionar un tratamiento adecuado y por tergiversar a Calcuta como una ciudad llena de leprosos y mendigos. A pesar de estas críticas, el partido Bharatiya Janata, un partido político de derecha hindú, tuvo enfrentamientos con Madre Teresa debido a su apoyo a los Dalits cristianos.
Sin embargo, la elogió después de su muerte e incluso envió un representante a su funeral. Pero el Vishva Hindu Parishad se opuso a la decisión del gobierno de otorgarle un funeral de Estado, acusándola de mostrar sesgo hacia los cristianos y de participar en bautismos encubiertos de enfermos terminales. El secretario Giri Raj Kishore afirmó que su principal lealtad era hacia la Iglesia y que su trabajo social era secundario. Un homenaje destacado en la portada del quincenal indio Frontline refutó estas acusaciones como claramente falsas y mencionó que no tuvieron impacto en la percepción general de sus contribuciones, particularmente en Calcuta, elogiando su compasión altruista, vigor y coraje. Sin embargo, criticó la postura pública de Madre Teresa contra el aborto y su afirmación de ser apolítica. En febrero de 2015, Mohan Bhagwat, líder de la organización de derecha hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh, sugirió que la intención de Madre Teresa era convertir a los individuos a los que servía en cristianos. Número 10. Muerte de la Madre Teresa. Madre Teresa sufrió un ataque cardíaco en Roma en 1983 mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Posteriormente, en 1989, se le implantó un marcapasos y en 1991, después de sufrir una neumonía en México, experimentó más problemas cardíacos. Aunque ofreció renunciar como cabeza de las misioneras de la caridad, las hermanas de la congregación votaron en secreto para que permaneciera, y ella accedió a continuar. En abril de 1996, la Madre Teresa se cayó y se rompió la clavícula, y 4 meses después fue diagnosticada con malaria e insuficiencia cardíaca. A pesar de someterse a una cirugía cardíaca, su salud continuó deteriorándose. El arzobispo de Calcuta, Henry Sebastián de Souza, ordenó un exorcismo con su consentimiento cuando fue hospitalizada por primera vez con problemas cardíacos, ya que creía que podría estar bajo ataque del diablo. El 13 de marzo de 1997, la Madre Teresa renunció como cabeza de las misioneras de la caridad. Falleció el 5 de septiembre de 1997. Su cuerpo fue expuesto en un ataúd abierto en San Tomás, Calcuta, durante la semana previa a su funeral. El gobierno indio organizó un funeral de Estado para ella, expresando su gratitud por su servicio desinteresado a las personas empobrecidas de todas las creencias en el país. Durante el servicio, el cardenal secretario de Estado, Angelo Sodano, representando al Papa, entregó una conmovedora homilía. La noticia del fallecimiento de la Madre Teresa fue recibida con dolor y tristeza tanto por las comunidades seculares como religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la describió como una persona extraordinaria que dedicó su vida a causas nobles, alabando su compromiso con el cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados. Consideró su vida un brillante ejemplo de servicio a la humanidad. El exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, dijo que la Madre Teresa encarnaba el espíritu de las Naciones Unidas y representaba la paz en el mundo. El Vaticano reconoció la curación de un tumor en el abdomen de Mónica Besra, una mujer india, como un milagro atribuido a la aplicación de un relicario que contenía la imagen de Teresa. Besra afirmó que un rayo de luz emergió del relicario y curó su tumor canceroso. Sin embargo, su esposo y cierto personal médico afirmaron que el tumor fue erradicado mediante tratamiento médico convencional. La canonización de la Madre Teresa. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a la Madre Teresa, lo que facilitó su canonización. Este milagro involucró la curación de un hombre brasileño con múltiples tumores cerebrales en 2008. La investigación sobre este milagro comenzó durante la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2013 en Brasil, y tras un proceso exhaustivo, la Congregación para las Causas de los Santos completó su investigación y emitió un decreto reconociendo el milagro. La Madre Teresa fue beatificada en el año 2003 y, posteriormente, canonizada como santa en el 2016 debido a estos milagros reconocidos. El 4 de septiembre del año 2016, el Papa Francisco la canonizó en una gran ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. El evento contó con la asistencia de decenas de miles de personas, incluidos representantes gubernamentales de 15 países y 1.500 individuos sin hogar de toda Italia. La misa de canonización se transmitió en vivo por el Canal del Vaticano
y se emitió en línea, permitiendo a audiencias de todo el mundo presenciar el momento histórico. Secretos aterradores de la Madre Teresa. Antes de morir, la Madre Teresa rompió el silencio sobre su lado oscuro que pocos conocían. A pesar de difundir sonrisas y amor, luchaba profundamente en su interior. Se sentía vacía e insatisfecha, siempre proporcionando calidez a los demás, pero sintiendo que necesitaba la misma calidez. Experimentaba una sensación de soledad y sentía que Dios estaba distante. Anhelaba la presencia de Dios, pero nunca la experimentó plenamente. Temía no complacer a Jesús y temía el juicio. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó este video, por favor dale un pulgar arriba, deja un comentario en la sección de comentarios y activa la campana de notificaciones.